Buenos días, tardes o noches, según el lugar desde el cual nos estás escuchando. ¿Cómo están, maravillosos amigos, maravillosa comunidad? Seguimos aquí con el programa de desarrollo personal y compartiendo contenido, experiencias con nuestros invitados. Y para hoy hemos invitado de nuevo a nuestro amigo Fernando aquí en esta casa, en este espacio, porque queremos y porque Fernando quiere compartir desde propia experiencia cómo manifestar desde ese ser divino, desde esa divinidad que somos. Le voy a dar la bienvenida. ¿Cómo estás, Fernando? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Muy bien, aquí de nuevo contigo, Catalina. Aquí, ¿no? Que ya es tu casa, ¿no? Este Así es, espacio, muchas en este gracias. programa. Y nada, hoy queremos compartir, ¿no? Sobre cómo manifestar todo aquello que está en nosotros mismos, que somos Ujú. nosotros mismos, que es esa divinidad, todo aquello que deseamos o queremos. Vamos a ver por ahí cómo está todo este deseo y todo ese querer. Y bueno, ¿qué es? Mira, me gustaría que me digas, ¿qué es para ti ser divino? Esa divinidad que yo muchas veces ya últimamente estoy compartiendo. Bueno, pues para mí es lo máximo que me ha podido ocurrir, ese reencuentro conmigo, ese poder caminar de una forma totalmente distinta a como lo hacía antes, donde estaba lleno de creencias, limitaciones, apegos, deseos, etcétera, etcétera. Todo aquello que cargamos desde que somos niños. Para mí la divinidad es ese sentir que nos conecta con todo y encima, además de que te conecta con todo, te permite sentirlo desde una frecuencia, desde un estado emocional, por poder definirlo para que comprendan, maravilloso. Donde una vez que desaparece todo aquello que somos aquí en este muñequito y realmente te conectas a ti, solo hay armonía, solo hay conciencia, observación, pero sobre todo solo hay un amor compasivo que nace desde ese corazón del ser, con la complejidad en la que observas a todo y comprendes que ese todo está teniendo su experiencia del mismo modo que tú. Lo que ocurre que muchos, o la mayoría, ni siquiera se quedan en el centro observando, pensando ellos mismos si los demás estarán pensando, sintiendo o viendo las cosas como lo ven ellos. ¿Me explico? Sí, y mi siguiente pregunta sería, muchas veces estás contando tú también y cómo es ser Catalina, por ejemplo, o Fernando personaje, que a veces estamos, ¿no? Con ese traje de personaje, porque no sé si es lo mismo cuando eres ese personaje o hablas desde ese como divinidad. Me gustaría que me No, hagas son dos cosas distintas. eso. Entonces me gustaría que me compartas cómo es ese Fernando, para ponerte tú, o Catalina, que a mí no me importa que sea como Ujú. ejemplo, Catalina personaje y Catalina que quiere, eso, tal, 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 y Catalina o Fernando divinidad, porque todos yo creo que estamos más o menos en este juego, diría yo, o algo Ujú. así Sí, experiencia. Lo que también. pasa es que podemos definirlo como realmente como queramos, ¿no? Sí, Esto, dentro de todo el camino en el que yo entré o estoy,
Me di cuenta de que esto al final era una experiencia para poder vivir una serie de situaciones, una serie de momentos, una serie de etcétera, etcétera, todo aquello que vivimos, ¿ok? Y todo es con un solo cometido, es experimentarlo para poder experimentar aquello que se supone que no soy, y digo se supone porque se supone aquí que no soy, por esto que si soy divinidad, ¿cómo yo puedo tener esa oscuridad o esa maldad o esas historias negativas que me llevan a esos lugares, ¿no? Pues efectivamente, lo eres para lo mismo, para poder experimentar y mostrarte que eso no eres. Es decir, ¿y cómo que lo era pero ahora no lo soy? A ver, esto es, yo soy esa oscuridad, yo soy esa maldad, yo soy todo aquello que soy, puesto que soy el todo en mí. Lo que hago es que cuando me voy a esos lados, ¿vale? O esas emociones, sentimientos, actitudes, etcétera, etcétera, negativas o densas, lo que estoy haciendo es mostrarme de una forma muy amorosa, aunque no la veo porque estoy metido en el personaje, que cuando yo siento ese rencor y me está doliendo aquí, lo que me estoy diciendo es, ¿no te das cuenta que eso no lo eres? Esa vibración y ese choque en el cual tú estás viendo las cosas, no eres tú, ¿vale? Entonces, lo que estoy haciendo aquí es experimentar en todo aquello que es experimentable, que es algo infinito, y encima, en el transcurso de todo aquello que experimento, me estoy mostrando aquello que soy. ¿Con qué fin? Con el fin de reencontrarme, ¿vale? Es decir, desde que llegamos aquí a experimentar hasta ahora, lo que yo he hecho ha sido en cada vida, en cada historia, en cada experiencia, mostrarme una serie de detalles que me acercaban al día de hoy a lo que yo soy, ¿vale? Entonces, en toda esa experiencia, sobre todo aquello era negativo y denso, yo me estaba mostrando para ver si podía observarlo y darme cuenta conmigo mismo, en esa charla conmigo mismo, de que yo eso no era. Eso no me hacía a mí bien aquí. Eso no me hacía vibrar bien. Me dolía. Me hacía sentir cosas que yo no soy. Y yo mismo me estaba mostrando a mí mismo que eso yo no lo soy. Yo no era esa ira o ese ego, ese orgullo, esa oscuridad. Yo no era todo eso. Lo he experimentado para saber qué se siente y para saber y reconocer aquello que soy. Ahora, todo esto sin juicio. Porque del mismo modo que tenemos ese camino con nosotros en luz, tenemos ese camino con nosotros en la oscuridad. Y no hay juicio, porque el ser pleno que somos, esa conciencia divina que somos ese todo, no tiene juicios, no tiene culpas. Eso está experimentando para poder aprender qué se siente. No porque no sepa qué es, sino para poder experimentarlo aquí de una forma mucho más definida. Porque cuando lo defines en la materia, no es lo mismo que tratar de definirlo en la sutilidad. Si tú te vas a dimensiones superiores donde la materia es distinta, nunca vas a poder decir es que una piedra es así de sólida o una flor huele de esta forma. ¿Me explico? Y tampoco vas a poder entender esa ira que nace desde el cómo observo aquello y la intención que estoy poniendo en lo que observo. Aquí hay muchos aprendizajes, pero no por el hecho, como he dicho antes, de que necesitamos aprender. No. Esto es una experimentación que nosotros hacemos para poder comprender, entender qué se siente con todo eso. Y si con todo eso recuerdo quién soy. Porque entonces cuando enciendo y me conecto, aquello ya lo veo desde esa divinidad y conciencia que soy. Y entonces ya desaparecen todos esos juicios, todas esas creencias, apegos, deseos,
sobre todo aquello que yo ya estaba experimentando días antes. ¿Me explico? Sí, recuerdo a Bruce Lipton que en un vídeo estaba compartiendo algo parecido a lo que dices tú y decía algo como dice, si yo no cogería ese traje y venir aquí en la 3D, no habría sabido cómo se saborea el chocolate, Claro, algo así. No había sabido cómo es estar, que te caliente el sol así es. O que te queme. o que te queme, también. Entonces, es lo que tú has comentado, lo mismo, es experimentar, Así es. pero Pero sí, ese experimentar es desde aquella decisión que yo, como ser divino, conciencia plena de todo lo que soy, quise hacer. Además de eso, está la coletilla. Esa coletilla vino con nosotros. Es la de llegar a reconocernos incluso con todo esto. ¿Vale? Lo que ocurre es que con toda la interferencia que se generó desde el inicio, por todos aquellos seres interesados en que existiese esa interferencia para poder, pues, hacer todo lo que han hecho, ¿vale? Energéticamente con nosotros, eso ya venía. Y de todo aquello que vas a experimentar y por el cómo lo vas a experimentar, el camino que te va a llevar a ese reconocimiento de todo aquello que eres. Porque cuando te des cuenta de todo aquello que eres, observarás el camino de un modo diferente. sí, igual que yo ahora, si voy a ir atrás, los años atrás, toda mi vida estoy diciendo, si no habré hecho este paso, esta experiencia, esta persona, etc., etc., Así es, no estaría ahora aquí, así. así es. Esos son aprendizajes que tú te pusiste en el camino para ver si de esa forma podías reconocerte, ¿ok? Entonces, todos esos aprendizajes, y hablo de aprendizajes, no hablo de caídas ni de errores, porque todo eso son juicios. Todo esto ha sido un aprendizaje que has hecho contigo. Imagínate que desde que iniciaste aquí la primera encarnación, empezaste en la escuela de Catalina de hoy, ¿vale? Que es aquella que despierta. Pero para poder despertar, tuviste que iniciar desde parvulitos, primaria, secundaria, bachiller, preparatoria, como cada uno lo quiera llamar, universidad, elegir la carrera, etcétera, etcétera. Y entonces ahora ya te matriculas. Pero para poder matricularte aquí, ¿vale? Tienes que hacer todo ese camino. Ahora, hay muchos que están aquí pensando que ya se matriculan, pero le faltan asignaturas, ¿vale? Porque para poder matricularte en aquello que eres, en ese reconocimiento, tiene que existir una cosa, que es el ser en esa plenitud, impecabilidad. Debemos ser y requerimos ser impecables en todo, en esa perfección plena que es el ser que eres, donde los pensamientos, pues las emociones, sentimientos, sensaciones, etcétera, etcétera. Todo eso requiere esa observación que ahora que empiezas a despertar, no hablo de ti concretamente, sino de aquel que nos ve, ahora que empieza uno a despertar, que se da cuenta que hay más cosas de las que nos han contado, requiere hacer con uno. Esa es la especialidad o el máster o el posgrado que vas a hacer contigo, mostrándote realmente todo aquello que eres. Y para eso requieres esa impecabilidad. El despertar, yo diría desde mi punto de vista que lo hago todos los días y no me refiero puede ser el mismo despertar de la cama, pero es el mismo despertar en ese camino de ese reconocimiento. Claro. Es que el reconocimiento en ti es lo que realmente te va a hacer despertar del letargo, ¿vale?
de creencias y demás limitaciones que tú misma te expusiste, te pusiste, te acomodaste, da igual. Pero aprender a observarlo, a verlo, entenderlo, integrarlo, para poder llegar a esa impecabilidad contigo, es el camino que requieres hacer este último tramo para poder integrarte a lo que ya eres. Y entonces caminarás por la vida, por aquello que realmente eres, no por Catalina, sino por ese ser increíblemente divino, impecable, que puede hacer todo aquello que quiera y lo va a hacer desde el único lugar en el que hace las cosas, desde su corazón, su amor, con la única intención con la cual hace todo aquello que hace, amor, compartirse y ya. No hay ningún tipo de intención apegada, anexada, nada de nada, Expectativas. nada de nada. Y ya venimos ahora a los deseos. Vamos a hablar sobre los deseos y sobre querer. O sea, quiero eso, quiero eso. Y si escuchas el lenguaje de los niños, porque la mayoría utilizan el mismo quiero, quiero, quiero. Y no digo que los adultos no, que sí, por supuesto, pero yo te digo más así, quiero, quiero, deseo. Pues esto sí que me gustaría que lo vamos expandiendo como tema, ¿eh? ¿Qué es desde tu experiencia todo esto? Deseo, quiero. A ver, desde mi experiencia, yo he sido pues igual, he querido, he deseado una serie de cosas y tal que no tenía. El año pasado me pasó algo muy interesante, tuve una experiencia conmigo en la que pude mostrarme, ¿vale? Lo que realmente es o son los deseos. El universo está lleno de deseos que no se llegaron a concluir. ¿Por qué? Porque lo que deseas es aquello que no tienes. Y cuando piensas, sientes y crees que no tienes eso, es porque no es tuyo. Entonces, ¿el deseo qué es? Es una necesidad tuya del personaje de conseguir algo que se te ha ocurrido. Y hablo de que se te ha ocurrido como puede ser deseo ser famoso, como me pasó a mí, ¿vale? En mi carrera musical. Deseo tener una casa enorme, deseo ser millonario, deseo encontrar una mujer así, o deseo lo que sea. Da igual. Son necesidades tuyas como humano sobre aquello que te gustaría tener. Entonces, si te gustaría, quiere decir que no lo tienes. Si no lo tienes, quiere decir que no es tuyo. Porque eso es lo que tú piensas, ¿vale? Estamos hablando desde aquello que uno piensa cuando desea. Entonces, si tú estás pensando, sintiendo y creyendo que eso no es tuyo y que por eso lo deseas, nunca va a ser. Nunca llega. Porque los deseos es una necesidad del personaje para poder alimentar ese ego de aquello que quiere o no quiere o deja de querer. ¿Ok? Fue muy bonito la experiencia que yo tuve en ese instante porque yo también tenía eso de, yo deseaba, ¿no? Que la humanidad tuviese esa oportunidad de despertar o de darse cuenta y de dar un paso más allá de ese pequeño despertar sobre el conocimiento que han tenido estos últimos años, ¿no? Que avancen. Y fue como desear, ¿por qué? El deseo no es más que una necesidad tuya sobre ese ego y sobre ese personaje que no deseas. Obsérvalo, siéntelo y créalo. Porque cuando quieres algo, también va pegado ese deseo. ¿Por qué lo quieres? Porque está frente a ti, no lo tienes, y que es aquello que hay en tu mente cuando lo quieres, deseas tenerlo. ¿Me explico?
Entonces el deseo y el quiero, cuando pones esas intenciones, solo provienen desde el ego del propio muñeco, del personaje, para poder crear aquello que tú realmente sientes. Solo visualízalo, siéntelo, siéntelo aquí, en el corazón del ser. Siente lo que ya es y ya camina, porque va a aparecer allá. O sea, que para desear, para hacer la diferencia, desear y querer desde el ego, desear o querer desde el ser y desde la divinidad. Es que el ser no desea, el ser No, no quiere. no, el ser es, o cómo, Claro, el ser, lo único que hace es lo ve y sabe que es suyo. Está ahí, ya. a No pesar hay un de, pensamiento ni una creencia de que desea eso porque lo quiero experimentar. No, no, eso es. a pesar de que en el plano físico no lo ve. De- a pesar de que no esté en ese instante con él. ¿Me explico? Imagina, sí, sí, y ya lo he entendido. Yo solo para las personas que nos están viendo, me Por gustaría ejemplo, volver. tú quieres un iPhone 15, Sí, o sí. ¿vale? O quieres una casa enorme. Mm. Y tú llegas y dices, no, es que yo deseo eso, algún día voy a tener eso, es que yo voy a, es que yo tal. Y tanto te enfocas en eso que no lo tienes. ¿Por qué no lo tienes? Porque tú mismo te estás diciendo, es que No lo yo tengo. deseo eso. Claro, yo deseo eso, yo quiero eso. Pero ¿por qué lo deseas y lo quieres? Porque no lo tienes. Porque piensas, sientes y crees que no lo tienes. Es decir, tú mismo te estás chocando en lo que quieres y en lo que piensas, sientes y crees que no tienes. Entonces tú te alejas más. Esto es como un imán. Es decir, tú Sí, mismo lo que estás haciendo es que no se junte. Nada más. te ¿Vale? alejas. Así es. Nada más. Y cuanta más intención le pongas, más fuerte te alejas de ello. Pues entonces ser te traerá, vamos a decirlo así, lo que eres o algo así. O Es sea, que ser, lo primero simplemente que, ser. claro, lo primero que requerimos entender es que somos todo. Entonces, si yo soy todo, ¿qué necesidades tengo? Si yo soy todo, ¿por qué desear algo que yo piense que no lo tengo? Si soy todo, entonces todo lo tengo. Ahora, ¿cuándo se me va a exponer delante de mí? Cuando así yo lo sienta y lo cree, pero lo cree de crear, no de creer. Ahora, ¿cómo lo puedo hacer? Visualízalo, visualízalo, siéntelo aquí y dalo por hecho, Sí, sin dudas, sin dudas. Y es entonces como, aparece. sí, es como una vibración interior. Así es. Vibras. Es una expansión de ti, Sí. puesto que ya tienes más que asumido, lo tienes más que integrado de que eso ya es tuyo. Y cuando Eso es, está ahí. sí, y cuando vibra todo esto en una sintonía, es Así cuando es. ya, porque igual que en la música, ¿no? O sea, si escuchas algo que no sé qué, o el ritmo va para allá y para allá, todo te chiría, pues eso es lo mismo, te aleja, ¿no? Lo mismo. O sea, pero cuando todo es en una sintonía, vibración por dentro, tú mismo, lo demás ya lo, o sea, darle por hecho lo que has dicho, ya Así lo, es. pues las aparecerán. Pero por supuesto, no tiene que haber en nuestro interior inquietud, ansiedad, porque puede ser ese, a ver, no lo veo, no lo veo, claro, o a veces de no me lo creo, Claro, claro, es que en cuanto surge eso, surge sí, duda. Y si ya, surge duda es porque tú no estás integrado contigo, tal porque cual, no crees que seas toda esa divinidad de que todo es tuyo, tal cual, sí, ¿vale? Ahora, otra de las cosas que también requerimos tener muy en cuenta
es que solamente vas a poder experimentar aquello que tú o decidas desde un modo muy consciente contigo, cambiando aquello que a lo mejor anteriormente hayas tú expuesto para poder experimentar aquí, ¿vale? Me explico, tú anteriormente, cuando tú llegaste aquí, llegaste y dijiste, yo quiero experimentar esto, esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y esto. Ahora, tú vas a experimentar todo eso a medida que tú en tu camino te vayas preparando contigo, ¿vale? Vamos a definirlo un poco para que puedan entenderlo. Pero tú puedes alterar todo eso cuando te haces consciente y en ese reconocimiento pleno te integras. ¿Por qué? Porque entonces ya no hay una intencionabilidad de nada. Tú ya dices y decides lo que quieres experimentar desde el amor y el centro que eres, donde no hay dudas, donde no hay juicios, donde no hay nada. ¿Por qué lo quieres experimentar? Porque al hacerte consciente, observas, reconoces que has experimentado un montón de cosas anteriores y ahora quieres experimentar esto. ¿Desde dónde quieres experimentarlo? Desde que lo visualizas, lo sientes y lo creas. Ya. No hay otra intención de es que no lo tengo, es que me gustaría, es que quisiera. No hay nada de eso existe aquí ya. Solo es que lo quieres experimentar porque quieres permitirte experimentarte eso. Y entonces lo obtienes. ¿Pero por qué lo obtienes? Porque ya lo creaste, porque es tuyo. Porque desde la certeza plena de todo aquello que ya sabes que eres, sabes que está. No hay duda plena, ni siquiera un poquito. ¿Me expliqué ahora? Sí, sí, eso he leído porque todo lo que has explicado tú, he visto el proceso mío interior de lo que has dicho lo último y, y siempre decía que lo tengo dar por hecho y que lo tengo ya, a pesar de que en el plano físico no lo veía, Aunque no esté delante de ti en ese momento. sí, exactamente, y ahora mismo estoy un pasito más en Así ese, es. o sea, Lo, pero siempre he sentido que lo tengo, a claro, pesar. lo que requerimos, disculpa, lo que requerimos entender es que va a aparecer frente a ti cuando lo requieras. ¿Ok? No cuando tú quieras, porque si lo quieres de esa forma, viene desde el ego el deseo. No, yo lo quiero tener ya. No, créelo. Porque a medida que tú te hagas presente en ti, todo se hará presente en ti de la misma forma y en la misma velocidad. Del mismo modo que Yeshua cambió el agua por vino, ¿vale? En el mismo instante en el que seas pleno e impecable con todo, podrás crear en tu mano un vaso de agua en ese instante para saciar tu sed. ¿Por qué? Porque todo existe, todo ya es, pero requieres recordarlo. Y recordarlo sin duda ni un granito de polvo. Es como sintonizarte con todo Sí, aquello primero y así es es. como también decía, has visto que la montaña se ha movido o algo así y era una, a ver si lo recuerdo ahora cómo era, pero claro, si dices, ay, pero como no lo veo, no lo creo. ¿Sabes? Es como decir, ¿no? Es como, no lo recuerdo ahora exactamente, pero claro, la persona, como no ha visto que la montaña se mueve, pues si no lo cree, pues ya no Claro. lo ve. Es algo Y ahora parecido a eso. hay que hacer lo contrario. Tienes Sí, que creerlo desde el modo integrado, donde no hay duda ninguna, sí. para poder mover la montaña. Y entonces moverás la montaña. Entonces manifestarás todo aquello que está en ti y que es. Así es. Así es. Puesto que en este reconocimiento habrás integrado de que tú eres ese todo, todo aquello que hay delante de ti, todo aquello que ves y lo que no ves. Entonces podrás hacer todo.
Wow, qué guay. O sea, por lo menos a mí esta charla ahora mismo no es que me ha cambiado, simplemente me ha sintonizado más en mí, vamos a decirlo de esta manera. Porque claro, dices, jo, qué bonito, ¿no? Es todo este viaje, todo este Ujú. aprendizaje, todo aquello, ¿no? Que Así nos es, une paso a paso con cada experiencia, persona, situación, si estamos en nuestro interior haciendo todo esto. así es. Una de las cosas que he podido observar, ¿no? De mí es, por muy integrado que estamos, aunque no lo reconozcamos, pueden surgir pensamientos que nos hagan dudar. Y solamente surgen con una intención, mostrarte a ti qué tan realmente tienes integrado todo aquello que eres, en esa certeza. Porque cuando aparecen los pensamientos y las situaciones en las que te hagan salir del centro, te estás mostrando a ti que todavía te queda camino, Tal cual, tal cual. ¿vale? Entonces, en ese reconocimiento y observación, llegaremos nuevamente a la impecabilidad. Y cuando llegues a esa impecabilidad, simplemente serás todo aquello que eres aquí. Sí, porque cada experiencia o reto o lo que tú has dicho, has mencionado ahora, Ujú. te saca ¿no? de este De tu centro centro. y de tu Ujú. centro que me sucede y lo reconozco y sé cómo es realmente todo lo que queda, ¿no? Es todo un camino más. O sea, para esto viene, Así pero es, para que tú lo observas y hagas y volver a tu centro sabiendo, o sea, date cuenta que sales, entras, así sales. es. Es aprender a hablarte. Yo sabes que lo he dicho siempre. Aprender a hablarte, a mostrarte que todo está bien, que no pasa nada. Te has equivocado, te has caído, la has cagado, como lo quieras definir. Está bien, tranquilo. Solo háblate así, con calma, con amor, como harías con un niño, porque se equivoca. El niño se equivoca y no le andas dando palos. Tratas de mostrarle, pues hazlo contigo, muéstrate. Camina contigo, dile, hey, tranquilo, me vas muy bien, ¿no te das cuenta? Y ahora empezaste el camino contigo, solo acompáñate, ¿ya? Tómate de la mano, acompáñate y muéstrate. No te castigues, no te juzgues, no te culpes, no te nada. Solo observa el aprendizaje constante en el que estás. Y Vaya, pero todo esto requiere de uno mismo eh, estar dentro de uno mismo, gestionar todo aquello lo que tú dices muchas veces. ¿Qué siento? Emociones. ¿A dónde me lleva esa emoción? Ay, ¿cómo actúo? ¿Por qué actúo? O sea, salir de ese personaje que actúa y observar. sobre todo observar más allá de lo que se ve. Normalmente hay algo en nosotros, esa interferencia, ¿no? Que nos muestra las primeras tomas, por definirlo. Y entonces nos quedamos con esas primeras tomas. Y sobre esas primeras tomas, pues tratamos de discernir, de aprender. Estoy hablando de aquellos que están viendo el vídeo, que ya están en ese camino con ellos. Yo les diría que fuesen más al trasfondo de esas primeras tomas, que es donde realmente está el aprendizaje. Porque las primeras tomas te van a mostrar aquello que tú quieres ver. Porque lo que no quieres ver, que es aquello que nos cuesta doblegar, está más al fondo. Y más al fondo es donde realmente está el aprendizaje tuyo. Cuando doblegas y ves, te das cuenta que ha sido cosa tuya. Que ha sido ese orgullo y ese ego tapado, oculto, que lo hace simplemente para ver si te has dado cuenta.
¿vale? Sí, O cualquier otra emoción, aprendizaje, etcétera, etcétera. Pero pensamiento. siempre está más allá. No está en lo primero que te presentas. Wow, qué buena información, porque sí, sí. Yo siempre se lo he dicho a aquellos con los que he coincidido. No te quedes con lo primero que te expones. Ve más allá. El aprendizaje está más allá, Sigue, ¿vale? No está justo aquí. Ah, es que me he dado cuenta que me equivoqué porque le hablé mal. Profundiza. hay Porque no le más. hablaste mal. Hiciste aquello que requerías hacer para observarte y para que aquel de allí se pueda observar. Ahora profundiza. ¿Qué te estás diciendo? ¿Qué emoción, qué sentimiento, qué intención, qué detalle, qué pensamiento, qué todo surgió con todo eso? Obsérvalo. Y entonces te darás cuenta y dirás, qué increíble, qué hermoso, cómo me acabo de exponer. Qué bueno que has contado ahora eso, Fernando, porque me vino ahora y digo, jolín, cuando nosotros hacemos este viaje interior, esta introspección, este reconocimiento, como lo Ujú, mencionas tú, realmente dejamos que la otra persona, supuestamente que hay otra persona, dejamos que la otra persona o el exterior haga su camino y su proceso. O sea, como que no intervenimos o no entramos, sino en mi interior estoy haciendo lo que debo hacer, lo que tú has mencionado antes, esa observación. O sea, como ujú. que eh, es como no es empatizar porque realmente no me fijo en el otro. Yo realmente voy conmigo, voy a ver, observarme, voy a ver cómo todo aquello y no solo la superficie. Si ya entro más al fondo, yo me ocupo, no me preocupo solo de mí. Y al otro es como que le liberamos que haga su proceso, su camino y que todo está perfecto. Claro, que tenga su libre albedrío él con él mismo Sí, de poner su intención de observar lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido y para qué ha ocurrido y con qué cla- forma. claro, y claro, y si yo me doy a mí ese permiso y este viaje interior, este reconocimiento del ser, automáticamente la energía permitirá que la otra persona haga lo mismo. Sí. Así es. Pues gracias, Fernando, por estar aquí de nuevo. Gracias a ti. Y nos vamos a ver con más Pues, cositas. Otro pues programa, sí, pero más pronto. cositas. Sí, que nos gusta, nos reímos, Pues nos sí, lo la pasamos verdad que bien. sí. La verdad que sí, 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 porque bueno, deciros que tengo yo cositas así, que vamos a hacer más cosas, así que nada, si os gusta todo lo que estamos, compartirlo. Y nada, nos vemos el siguiente programa y gracias. Chao. Un beso enorme. Muchas gracias, Catalina. A Chao. ti y a todos. Chao.